Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí a mi canal El Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y como cada semana hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones, un tema muy complejo. Solamente deciros que podréis encontrarme tanto en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con las desapariciones extrañas, esta parte 5, donde vamos a hablar de uno de los casos más famosos y extraños de Estados Unidos. Nada más y nada menos que el caso de Steve Kowalski. Ya hablé antes de este tema en los casos de Missing 411. Lo podéis ver en YouTube. Y bueno, pues este caso es muy extraño porque arremete con una extraña desaparición, el cual él aparece como 15 meses exactamente después, vivo. Pero bueno, el día 7 de mayo, este hombre con 24 años, pues regresó a su casa después de haber desaparecido, pero apareció justamente en la entrada de la casa de su tía June Bozak, en Great Barrington, en el condado de Berkshire, Massachusetts. El hombre estaba totalmente ileso y solamente que afirmó que sufrió algún tipo de amnesia y no recordaba nada. Steve, el día de su desaparición, caminaba en una travesía de esquí normal por un lago, en el lago llamado Michigan, y justamente él hizo un recorrido de unos 182 metros donde sus huellas desaparecieron totalmente. Hubo helicópteros, perros, rastreadores, policías y patrullas a pie, pero no pudieron dar con ninguna pista de su desaparición. Una vez en el lago, el cual se descongeló, comenzaron otra búsqueda nuevamente, y aún así no pudieron encontrar nada. La teoría era que supuestamente pues, pudo haber caído en un lago y este lago congelado y haber quedado atrapado allí y morir ahogado. Pero lo extraño es que nunca se encontró ningún tipo de hueco donde pudiera haber caído. Se llegó incluso a llevar el registro suyo dental a la policía de Chicago, ya que en esa época estuvo activo un asesino en serie, John Wayne Gacy, el payaso Ogopogo. Pero claro, no hubo ningún tipo de evidencia y al final pues el padre solo comentó que estaba muy feliz de que su hijo hubiera vuelto sano y salvo y tampoco quería presionarlo mucho. Solo comentó que cuando estaba caminando por la calle, Steve le preguntó a un transeúnte, a una persona, y le preguntó ¿qué lugar es este? A lo cual el hombre le respondió estás en Pittsfield, al oeste de Massachusetts. Esa respuesta hizo algún tipo de reacción en su cabeza que hizo que Steve volviera todos sus recuerdos en sí. Quién era, dónde estaba, dónde podía ir a pedir ayuda, auxilio. Pero aparte de eso, actualmente no recuerda nada de lo que le sucedió, ni tanto de su desaparición, ni cómo llegó a esa ciudad. Incluso tampoco se acordaba en qué año estaba. Steve se interesó muchísimo en qué le había ocurrido o qué le había pasado, con lo cual empezó a estudiar y se interesó muchísimo en las teorías sobre dimensiones alternativas, portales interdimensionales o mundos paralelos, lo cual escribió varios libros y se licenció sobre estos tipos de temas. Estuvo muy obsesionado con el tema de la amnesia y la pérdida de memoria, para encontrar alguna idea de lo que pudo haberle pasado. Realmente este tema es tan interesante que es imposible determinar cómo esta persona desapareció y volvió a aparecer 15 meses después. La teoría más lógica, la que la gente supone o investiga, es que Steve sufrió algún tipo de amnesia o golpe en la cabeza que le hizo perder totalmente la noción del tiempo y totalmente toda su memoria, como si hubiera hecho un tipo de algún reinicio, ¿no? Como las computadoras. Pero lo extraño es que cuando estuvo en esta ciudad y hizo esa tal pregunta,
sufrió como algún tipo de cortocircuito que le hizo pues volver en sí a ser la persona que era, Steve Kubatsky. No hay otra respuesta o otra lógica más razonable que la misma amnesia. Por eso digo que Steve se obsesionó muchísimo con ese tema, el tema de qué es lo que realmente le había pasado y recordar ese tiempo perdido, esos 15 meses donde él estuvo y no se acuerda absolutamente de nada. Luego también tenemos las típicas teorías de abducción, que pudo haber sido abducido y luego pues soltado directamente, borrándole totalmente la memoria hasta que la pudo recuperar ese día que estuvo en la ciudad e hizo esa pregunta. Luego no tengo más conciencia sobre este caso de que realmente le pudo haber pasado, ya que es muy muy extraño y no se sabe qué realmente le ocurrió en esos 15 meses e incluso es como un poco desesperante, ¿no? No saber qué te ha pasado y qué pasó en esos 15 meses, que te habían robado o que tú mismo habías perdido, ¿no? Es bastante frustrante. Pero bueno, esa es la opinión, tiene tanto lógica como no lógica. Y vamos a seguir con más casos. En este vamos a hablar de un tema que voy a comentar que es bastante bizarro, ya que son con encuentros extraños. Aquí tenemos uno de esos casos en los que en 1930 Steve Brody, un artista y coleccionista de rock, pues decidió ir a las montañas de la superstición junto con uno de sus amigos para buscar piedras de cuarzo o cristal de cuarzo. Unos tipos de piedras que son bastante naturales de las montañas, de aquí de las montañas de la superstición, bastante comunes, y pues quería recoger un par de piedras. Steve fue a la montaña, pero le comentaron, le dijeron sobre esta zona, la cual era bastante bien conocida por sus inusuales desapariciones. Aunque esto a Steve no le produjo ningún tipo de miedo. Lo que más le interesaban eran estos cristales, estas piedras, este tipo de cuarzo, para su colección. Lo que relató más tarde el investigador de OVNI, John J. Robinson, 20 años después, que ahora hablaremos de él, de este hombre, este investigador de OVNI pues justamente se encontró con Steve, que era su vecino, pero ahora hablaremos más adelante sobre él. Los dos amigos llegaron a la montaña y en la base de un acantilado vieron una figura con forma encapuchada que salía de las sombras de las rocas. Los dos amigos quedaron en shock al ver esta figura, la cual al verlos les apuntó con un dispositivo largo, justamente al amigo de Brody, el cual cayó al suelo y permaneció inmóvil, como si hubiera muerto en el acto. Luego esta figura se acercó a Brody, el cual pues estaba en shock. Le colocó una especie de casco, algún tipo de dispositivo en su cabeza, como una especie de aureolas alrededor de la cabeza, y el cual justamente Brody quedó inconsciente. Una vez que despertó, lo que recuerda ver era una especie de mazmorra o prisión subterránea, la cual se vio rodeada con otros rostros humanos. Los prisioneros estaban en una especie de trance. Era como estar en coma y despertar levemente. Brody comentó que en un momento pudo comunicarse con una prisionera donde le preguntó que dónde estaban. La prisionera le dijo que estaban retenidos por el Dero, pero no pudo recordar más, ni tampoco dónde estaban. Lo único que recuerda es despertar vagamente por las calles de New York, sin saber cómo llegó allí. Esta especie de secuestro y desaparición hizo un clic donde desató su influencia artística, pintando paisajes sacados de otros mundos nunca antes vistos. Todo su estilo era completamente diferente. Ni era consciente de lo que pintaba. Fue justo ahí cuando entabló una conversación con su vecino John, el cual hablamos antes, este investigador de ovnis. En una de sus charlas de visita en su casa vio una revista que decía Historias Increíbles, y el cual al mirarla quedó en shock, ya que pudo leer
donde hablaba de una especie de raza llamada Dero. Solo gritó: ¡la revista habla de Dero! A partir de ese momento le confesó a John sobre su experiencia vivida en las montañas y su secuestro. A partir de ahí comenzó a comentarle a John que parecía lo que estaban vigilando estar en un estado de paranoia. Un día John quería seguir hablando de este tema con él y seguir investigándolo. Un día fue a visitarlo, a su vecino Brode, y simplemente él no estaba, se había ido y jamás volvió a ver a su vecino. Bastante extraño, ¿verdad? Dicen y comentan que a Brody lo vieron caminando por el desierto de Arizona, como si fuera un zombie. Pero luego no hubo más casos o más incidentes donde pudieran haberlo encontrado. Hay otro hombre llamado Richard Shaver que comentó también que tuvo una experiencia parecida, una experiencia con estos seres llamados Dero. Él decía escuchar unas voces que provenían de debajo de la tierra, donde esta especie de raza pues luchaban entre sí, los llamados Dero y los llamados Tero. Estas razas contaban con una tecnología muy superior, donde también podían transmitir ondas cerebrales telepáticas. Lo condujeron por una especie de puerta oculta holográficamente en la montaña y luego le metieron pensamientos también en su cabeza para quedar en ridículo y así nadie lo creyera. El motivo era que los Dero no quieren que sepan sobre sus bases ocultas y su conocimiento al mundo público. El trabajo de esta raza es secuestrar a cientos de personas y utilizarlos como carne. Esta especie es capaz de provocar catástrofes, enfermedades y ejercer un poder increíble sobre las personas incluso sin que se dieran cuenta de sí solas. En una entrevista a Shaver con el editor de Historias Increíbles, comentó escuchar pues diferentes voces que emanaban de él en voz alta. Imaginaros, ¿no? Que mantienes una conversación y se escuchaban más de una voz dentro de él. Y esas voces se escuchaban cómo discutían entre sí sobre el asesinato de una mujer en unas bases subterráneas. Mi opinión sobre este caso es bastante extraño, ¿no? Es como si habláramos de otro tipo de razas extraterrestres o incluso no, ¿por qué no aquí de la Tierra? Con un tipo de tecnología que utilizan como al ser humano, ¿no? Como un objeto o simplemente lo utilizan como esclavo para su propio uso personal. Es bastante extraño, ¿no? Pero realmente podría ser cierto. Trataríamos simplemente con gente que está loca, que tiene algún tipo de enfermedad como esquizofrenia o paranoia. Pero lo que es realmente curioso es que muchas veces cuando a este tipo de personas se le hace algún tipo de hipnotismo, ¿no? Como lo inducen al sueño para luego sacar la información olvidada. Como comenta aquí en el programa de Historias Increíbles, la revista, cuando le hizo la entrevista a este hombre, comenta eso, que escuchaba no la voz del hombre, de este hombre que fue secuestrado, sino que emanaban como varias voces de él y trataban como de matar a una persona, a una mujer dentro de estas bases, ¿no? O sea, que tú escuchabas no una voz, sino escuchabas como varias voces emanando de él, lo cual también resulta extraño. Quizás el hombre era ventríloco, quién sabe, ¿no? Pero es muy extraño, ¿no? Y a la vez interesante. Luego, no sé, yo lo más lógico es lo que he hablado, que tuvieran algún tipo de enfermedad, como esquizofrenia o paranoia. También el abuso de pastillas inusuales, que también es muy común, que pueden producir algún tipo de paranoia o alucinaciones. Y luego la parte más fantástica o más increíble es que pueda ser cierto, que sean extraterrestres, que hagan este tipo de abducciones para su propio beneficio. Ahora voy a contar otra historia, también bastante increíble e inquietante, de un hombre en una noche de invierno de 1974, el señor William Bosack,
de Wisconsin. El hombre tenía unos 68 años. Era un hombre normal. Y él describe porque tuvo simplemente una experiencia muy espeluznante, bastante escalofriante, en la cual él se dirigía, ¿no?, a su granja lechera, donde él vivió durante 30 años, después de haber tenido una típica reunión, ¿no?, de granjeros, donde se reunían, y justamente cuando regresaba a casa, con la niebla, vio como un extraño objeto al lado de la carretera. Pero lo que vio no tenía ningún tipo de lógica, ya que lo que vio era un ser parado con una especie de comportamiento dentro de un cristal transparente, en forma de bala. Este ser tenía una altura de unos 2,5 metros, 3 metros aproximadamente. Sus brazos estaban levantados por encima de la cabeza y las orejas estaban más altas de lo normal. Era una especie de humanoide, ¿no?, que llevaba una especie de traje muy ajustado, aunque con la parte superior, en la parte del pecho, era como peluda. Por supuesto, este hombre tenía miedo, ¿no?, de salir del coche y solamente se quedó mirando desde la ventana, al cual era un personaje al que no te podrías encontrar usualmente por estas tierras, ¿no?, como él decía. Se parecía a un hombre, pero la cara era como la de una vaca. No tenía cuello y parecía estar vestido. Mientras se alejaba de esta extraña criatura y se iba oscureciendo, escuchó una especie de motor, como de motor de arranque, como él dice, y luego escuchó un sonido como silbante, ¿no?, como donde las ramas de los árboles se movían muy bruscamente. Aunque el hombre estaba asustado, comentó, la criatura parecía estar aún más asustada también que él, ¿no?, por lo que este encuentro había proporcionado entre ellos dos, ¿no? Y comentó que él no estaba loco y que no contó su incidente antes por miedo al ridículo. Aunque él también comentó que no tenía ningún tipo de problema de pasar el detector de mentiras. Por supuesto, en su pueblo este hombre era bastante respetado y nadie tenía ni una sola palabra mala sobre él, ¿no? Así que los investigadores pues tomaron su relato como verdadero, ya que este hombre no tenía ninguna forma de mentir y tampoco era una persona que tuviera por qué mentir. En mi opinión, el caso este es bastante extraño, ¿no? Es muy curioso de encontrarte tipos de seres humanoides o extraterrestres en una simple caminata, andando, en coche. Hay muchos relatos en coches de este tipo, ¿no?, de encuentros con humanoides, y la verdad resulta bastante espeluznante porque no sabes con quién te vas a encontrar realmente y nunca sabes lo que te vas a encontrar ahí afuera. Mi forma de pensar es que el hombre decía la verdad, no tengo nada que objetar, ya que si era una persona bastante respetada en su pueblo, y encima también era una persona mayor que no tendría por qué contar tales tipos de mentiras, ¿no?, simplemente para llamar la atención, ya que él era un hombre simple que vivía de su granja y hacía su trabajo como cada día. Luego otro tipo de lógica, no sé qué lógica se puede encontrar a esto, porque es bastante raro y no tiene ningún tipo de lógica. Pero bueno, hay otro caso también aquí de muy parecido que ocurrió en noviembre de 1896. Este es mucho más antiguo y relata sobre un artículo publicado en California, donde este relato habla de un coronel H.G. Shaw, el cual realizaba un viaje en carruaje tirado por caballos sobre un camino rural junto a su amigo S.R. Spooner o señor Spooner. Fueron acosados por 3 seres tipo humanoides, altos y delgados. El coronel dijo y comentó que intentaron llevárselos como una especie de tipo de secuestro. Ahora comentó el secuestro porque más bien no diría que fue un secuestro, sino que sí intentaron llevárselo, pero no pudieron. Ahora verá cuando lo comente por qué no se lo pudieron llevar. El coronel comentó que si no fuera porque no iba solo, jamás lo hubieran creído y tampoco lo hubiera contado. Estos seres pues medían unos 2 metros
eran muy delgados y la verdad que era muy extraño, ¿no? Cuando se lo encontraron enfrente en medio del camino. No es que se pararan justamente a verlo, sino que su caballo se detuvo enfrente de ellos y se detuvo para no seguir avanzando. Y parecían que cuando vieron a estos seres pensaban por sí mismos, tipo, estos seres parece que pesan muy poco, porque eran muy delgados, comentaba este coronel, perdón. El coronel comentaba que tenían un habla muy extraña, como si fuera un sonido como gorjeos, como gutural. Sus manos y dedos eran delgados y largos. No tenían pelo, sus orejas eran diminutas y su nariz era como una especie de marfil pulido. Tenían unos ojos enormes y muy grandes, sus bocas diminutas y parecía que no tenían dientes. El coronel, por supuesto, intentó mantener una conversación, pero fue en vano, ya que ellos parecían tener un interés más en ellos que ningún otro tipo de cosa. Se fijó justamente que en sus manos no tenían uñas, lo cual era bastante raro. Y luego tenía como una especie de bolsa o justo en la espalda con una boquilla colocada en sus bocas, como una especie de respiradero, ¿no? Como las bombonas de oxígeno, lo cual es bastante curioso. Luego en su mano sostenían como una especie de huevo que tenía y emitía una luz intensa y penetrante. Uno de estos seres se acercó y tocó al coronel, con lo cual él también pues se acercó y empezó a tocarlos a ellos. Dijo que su tacto era suave, como el de la seda, lo cual parece bastante curioso, ¿no? Seguramente a lo mejor llevan algún tipo de traje suave o algo así, que al tacto pues era como la seda. Luego pues estos seres intentaron pues agarrar del codo al coronel, intentar levantarlo y llevárselo, pero no pudieron, ya que era para ellos el coronel muy pesado. Luego en cambio el coronel intentó agarrar a uno de estos seres, cogiéndolo del brazo, y al levantarlos era como si no pesaran nada, pesaban como un par de kilos, eran muy leves y bastante curioso porque dice que eran como que estuvieran en suspensión, como si flotaran. Comenta que no quiere hablar de este tema de estos extraterrestres o seres que dieran miedo. Estas criaturas no daban miedo, al revés, él dice que era todo lo contrario, era como si estuvieran rodeados de algún tipo de belleza indescriptible. Muchas veces en estos tipos de encuentros, quiero hacer una pausa, se dan los casos donde estos tipos de encuentros estamos como en una especie de trance, donde nos relajamos y el miedo que tenemos desaparece, lo cual es bastante curioso en cuanto a tipos de encuentros de tercera fase, cuarta fase, de abducciones. Se da mucho este tipo de casos en el cual pues perdemos totalmente el miedo y nos comentan y nos dicen que estemos como en un estado de relajación. Quizás es para que podamos mantener algún tipo de contacto sin ningún tipo de agresividad o algún tipo de amenaza para estos seres y así pues mantener un tipo de contacto. Continuamos. Luego uno de estos seres pues encendieron una de esas luces que tenía en la mano y justamente a unos 6 metros de donde estaban ellos, cerca de la orilla, el coronel vio como una aeronave inmensa. La nave pues parecía tener pues unos 46 metros de largo, por lo menos. Luego estos seres se dirigieron hacia la nave, pero de una forma bastante extraña, como si flotaran, como dieran pasos alargados, pero sin tocar el suelo, como si estuvieran flotando, volando. Una vez que estos seres pues llegaron a esta nave, se abrió la compuerta y se metieron dentro y desaparecieron. La nave hizo como una especie de gesto muy extraño, como se dilatara o se contrayera, ¿no? En plan como si tuviera vida, ¿no? Y justamente en ese momento se elevó y desapareció. Se comenta que los periódicos comentaron durante esa semana
que hubo avistamientos sobre naves y luces extrañas en los cielos. Lo cual pues es bastante extraño, ¿no? Que justamente en ese momento, cuando el coronel habló del tema, pues se dieran este tipo de luces extrañas o avistamientos de naves que no tenían ningún tipo de sentido. Seguimos con más casos. Uno que ocurrió en Gales. Esta historia está recogida en Historias Inexplicables, ocurrida en 1896, donde un sirviente o criado llamado David Williams, pues el cual estaba acostumbrado a acompañar a la madre del reverendo, una viuda, la cual era acompañada cada noche a su casa. Y esa noche, pues esta mujer fue a visitar a sus vecinos y amigos, y de regreso a una noche a su casa en particular, pues este sirviente pues la acompañaba por su seguridad, ¿no? Más bien. Después ya de ver a sus amigos, los Tudin, que estaban cerca del río, partió a su casa junto a su criado. David era un criado confiable, además de ser un hombre grande y robusto, el cual, pues como he dicho, daba seguridad a la mujer para que así estuviera protegida. Mientras la mujer caminaba, tranquila, sin la necesidad de mirar atrás, donde estaba su criado, el cual llevaba un trozo de carne de cerdo en sus hombros, pues no miró atrás y la mujer pues continuó su camino hasta llegar a casa. Pero cuando llegó a casa, al dar media vuelta para agradecerle a David por su compañía y darle la buenas noches, no estaba justamente allí. No pudo saber dónde estaba ni dónde se encontraba. Estaba totalmente oscuro y no pudo entender cómo su propio criado no la había acompañado y no estaba allí justamente en ese momento. La mujer, por supuesto, enfadada, un poco mosqueada, pues dijo: voy a esperar aquí a que venga, ¿no? A que aparezca David, porque es muy raro que él me abandone de esta manera o que me deje andando sola hasta la casa, sin ningún tipo de comentario que me haya hecho antes de seguir el camino. Entonces la mujer se paró como unas 3 horas en su terraza, en su casa, hasta que él llegara a su regreso. Apareció 3 horas después, justamente, 3 horas y media, lo cual la mujer le preguntó que dónde había estado. Y él pues solo respondió que estuvo detrás de ella todo el tiempo, con lo cual era bastante confuso, ¿no? Pero la mujer no le creyó bastante lo que le comentó y le volvió a preguntar, ya que no entendía lo que estaba diciendo y no tenía ningún tipo de lógica, ¿no? Y no tenía ningún tipo de sentido que él estuviera justamente detrás y dijera que él estuvo todo el rato justo detrás de ella. Al final, pues admitió que lo que le ocurrió fue algo bastante extraño, que justamente cuando estaban caminando por estos campos, vio como una especie de meteorito volando por los cielos, y que detrás del meteorito había un aro de fuego, con un hombre diminuto y una mujer diminuta sentados dentro. Es bastante curioso, ¿no?, cómo relatan lo que podría ser un ovni, ¿no?, un objeto volador no identificado. Para esa época, ¿no?, para un hombre que a lo mejor no tenía estudios ni ningún tipo de cultura. Cuando llegaron al suelo y descendieron al campo, estos seres pues saltaron y empezaron a crear como una especie de círculo en el campo. Una vez que crearon ese círculo, se metieron dentro y empezaron a bailar al son de la música, como si fueran hadas. Dijo que era una música muy seductora y la más seductora que jamás había escuchado, dijo el criado. Después de esto, el hombre comentó que estas 2 pequeñas personas se subieron de nuevo a este tal meteorito y se fueron rápidamente al cielo. Lo único curioso es que el hombre, al ver esto, regresó al momento hacia el camino, ¿no? Lo curioso aquí es que el hombre pues regresó de nuevo al momento hacia el camino para continuar con la caminata, y lo que para él fueron unos minutos fueron 3 horas, ¿no? Pero lo curioso es que el hombre, al ver esto, regresó al momento hacia el camino, y lo que para él fueron unos cuantos minutos, pues había pasado exactamente unas 3 horas. Es como un missing time, ¿no?, como una pérdida de tiempo en la que unos cuantos minutos se convierten en horas, que suele pasar también mucho de este caso.
Pero ¿cómo es posible que la mujer no escuchara ni viera nada cuando estaba simplemente a unos pasos? Es bastante curioso, ¿no? Pensemos que dijo la verdad, ya que sería una estupidez por parte del criado contar una cosa así, ya que su trabajo dependía de su sustento de comida y vida. Sería una estupidez inventar tales cosas. En esa época, imaginaros, ¿no? Es como contar historietas o alucinaciones y encima de todo un castigo en el que simplemente pues podrían no pagarte y depender pues tu comida diaria, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? Estos tipos de casos de apariciones extrañas con objetos voladores no identificados o otro tipo de seres en medio del camino, ¿no? Donde tú tienes tu missing time, donde el ruido alrededor tuyo desaparece como una especie de burbuja y los demás gente con los que vas no se dan cuenta. Eso suele pasar mucho en este tipo de desapariciones, con lo cual son factores que también dan con el tema de la ufología, ¿no? El tema de los encuentros cercanos o de tercer o cuarto tipo. Mi opinión es que, ¿por qué hubiera de mentir? Quizás tuvo un encuentro con esa nave, con estos seres, lo cual le pareció bastante curioso. Y luego no tengo nada más que opinar, porque realmente aquí qué lógica le sacas. Que el hombre que hizo en esas 3 horas, cargando justamente con un trozo de carne de cerdo en el hombro, no tiene ningún sentido. Además que era un criado. En esa época tu sustento de vida dependía de tus dueños, que eran los que te daban de comer y te daban pues una vida a seguir, ¿no? Pero bueno, seguimos con más relatos. Esto ocurrió, por ejemplo, esta historia que os voy a contar ocurrió hace bastante tiempo, fue en el siglo XVII y se encontró en un folleto olvidado, ¿no? Esta historia es de un joven del norte de Cornualles que fue como teletransportado misteriosamente a unos 48 kilómetros de su casa. Raro, ¿no? Es bastante raro. El joven se llamaba Jacob Mouton. Comentaron que era un sirviente, ¿no? Y era muy humilde y honesto. Esta persona desapareció sobre las 8 de la noche, un domingo, el día 8 de mayo de 1687. El sirviente, como cada noche, pues se acostó y en la habitación que compartía, o dormitorio, con otro sirviente, en ese momento, pues su compañero ya estaba en la cama. Más tarde comentó que cuando se desvestía, dice que el muchacho empezó a escuchar como una voz hueca, la cual le decía algo como "Sohoe, Sohoe". Parecía proceder de una habitación cercana. Él fue al investigar, ¿no? Porque al llegar al sitio pues seguía escuchando esa voz, pero esta vez ya no estaba en la habitación. La voz seguía sonando, pero desde la ventana. Miró por ella, pero no vio nada. Y ese fue su último recuerdo, ya que a la mañana siguiente, cuando despertó, unas personas que viajaban hacia el mercado lo encontraron inconsciente en medio de un camino rural. Cuando despertó estaba totalmente desorientado. Se encontraba a 6 kilómetros de la ciudad de Boudé y a 48 kilómetros de su casa. Los viajeros pues lo acompañaron a la ciudad por pena y luego lo pusieron de camino a casa de donde él procedía, ¿no? Junto a otros viajeros que lo acompañaron. Y a partir de ahí, luego a mitad del camino, siguió su camino hasta su casa, pero solo. Afortunadamente, pues llegó sano y salvo, excepto quizás por el cansancio y el desgaste del viaje. El rector de la residencia, lo único que vio raro fue el nuevo comportamiento del muchacho. Estaba muy callado y no estaba como contento, estaba como triste, ya que su comportamiento habitual solía ser el de estar alegre y bastante pues activo, ¿no? Una vez de vuelta, el rector quiso saber qué ocurrió realmente y le preguntó. El chaval, pues con toda su humildad, le comentó que un hombre alto lo había llevado a través de los setos sin cansancio ni dolor, pero no pudo explicar nada más. Y aquí acaba el relato.
muy curioso, ¿no? Sin cansancio, sin dolor. Es como si, ¿no?, lo hubieras abducido y... hay como explicarlo. Como cuando te flotas, ¿no? Y tú no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Como si tú flotaras y te llevan y te abduce. Quizás quiso explicar ese tipo de comentario. Pero lo curioso aquí es este lugar, ¿vale? El lugar este dice que tiene una gran belleza natural, ya que está formado por partes de montañas rocosas de granito, lo cual es otro de los factores, ¿no?, de Missing 411. Y esta historia pues suena como, ¿cómo decirlo?, como he comentado antes, como un caso de temprana abducción. Un relato pues bastante breve, que no deja ningún tipo de explicación, sino que nos dejan con más preguntas de lo normal. Lo curioso es que este lugar, llamado Bomor, es un sitio bastante misterioso y asociado a sucesos extraños a lo largo de los siglos. Este caso es curioso por lo que he comentado, como dicen aquí en el relato, como un tipo de abducción, ¿no?, temprano, donde justamente empieza a escuchar voces como para atraerlo, ¿no? Y luego pierde totalmente la conciencia, ¿no? Queda inconsciente y no se acuerda de la mayoría de las cosas. Y luego es encontrado a kilómetros o a varios cientos de kilómetros del lugar de donde desapareció. Suelen normalmente aparecer en buenas condiciones, sin ningún tipo de recuerdo de la noche anterior que hayan sido abducidos. Otros incluso se llegan a hacer, ¿cómo decirlo?, bastante mucho más tiempo en desaparición, como días o incluso semanas. Y luego vuelven a aparecer, como los temas que hemos hablado antes. Hay otro tema también que es muy famoso, que es el tema de Travis Walton, el cual fue abducido creo que durante 5 días en el bosque. Fue cuando desapareció, pero es un tema que ya he hablado antes, lo podéis ver aquí en mi canal de YouTube, donde hablo específicamente sobre este tema, el tema de Travis Walton. Le podéis echar un vistazo si queréis. Y nada, este relato no tiene otra lógica que no haya sido, por ejemplo, desde mi punto de opinión, una abducción, donde simplemente lo abdujeron, lo secuestraron y lo devolvieron reiteradamente, pero a varios kilómetros desde el punto donde fue secuestrado. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado estos tipos de casos extraños, de este tipo de desapariciones y encuentros. Y como siempre, me podéis encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y por supuesto en YouTube. Como siempre, me despido con mi taza de té y mi trozo de chocolate. Y como decía en mi serie favorita, Expediente X, la verdad está ahí fuera. Buen fin de semana, nos vemos.